el diputado Augusto Barros. Gracias, señora presidenta. Bueno, viene a tratamiento de este cuerpo deliberativo el proyecto que va a modificar el Código de Procedimientos Mineros de la provincia de Catamarca. En verdad que era una regulación necesaria de acuerdo a la trascendencia que tiene la actividad en la provincia de Catamarca y que ha transitado por diversos carriles este proyecto que hoy probablemente tenga un resultado favorable. Pero la verdad, señora Presidente, que hay un par de elementos concretos donde ha desatado la furia constitucionalista que pretende intentar ensombrecer la idea de que la autoridad administrativa sea administrativa. Mire, en términos generales, señora Presidenta, los bienes y recursos de un Estado, entendiendo que el Estado está dividido en varias funciones, son administrados en lo general por el Poder Ejecutivo, con su función administrativa. Ya vamos a ver en el decurrir de este informe que grandes entidades territoriales mineras no solo del país, sino del mundo, dirigen su accionar a través de la autoridad administrativa. Ocurre que basan probablemente y digo probablemente porque si se han dedicado al derecho comparado constitucional argentino, verán que no hay ninguna regulación que impida esto que es la jurisdicción administrativa, y que tampoco el artículo 203 de la Constitución de la provincia invalida en modo alguno esta pretensión de cambio de autoridad minera en la provincia de Catamarca. También veremos que la seguridad jurídica no está dado conforme a quien controle o conceda. La seguridad jurídica tiene otras cuestiones. También se ha hablado de juez natural, también se ha hablado de la preferencia que se le ha dado a una empresa estatal. Todo, absolutamente todo justificable y en nada contradiciendo el Código Minero de la Nación y mucho menos la Constitución de la provincia ni de la Nación. Pero vamos por orden, porque la primera discrepancia seguramente es la autoridad minera, que desconozco cuáles son los intereses, o mejor dicho, quiero no conocerlos, de esta furia constitucionalista que, como digo, se ha lanzado a partir de la posibilidad del establecimiento de un sistema mixto, porque quede claro que este es un sistema mixto respecto a la posibilidad de que grandes tratadistas del derecho minero proponen para la existencia de la autoridad administrativa. Algunos sostienen que puede ser judicial, mejor dicho, puede ser judicial, puede ser mixto o de carácter administrativo. Dice el artículo 203 de nuestra Constitución, corresponde a la Corte de Justicia y demás tribunales, juzgados inferiores de conocimiento y decisión de todas las causas civiles, comerciales, laborales, criminales y de minería, según que las cosas y la persona caigan bajo la jurisdicción provincial. Este cambio de competencias puesta en cabeza de sede administrativa parece que fuera el único mandamiento constitucional existente en el país
que impediría, entendiendo por causa competencia o entendiendo por causa jurisdicción, establecer la autoridad administrativa en cabeza de un organismo del Poder Ejecutivo. Y sin embargo, el artículo 116 de la Constitución de la Nación establece en términos similares: corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de toda la causa que versen sobre puntos regidos en la Constitución y por leyes de la Nación. Digo que si esta versión de inconstitucionalidad que le quieren imponer a este código debería ser aplicada en el orden nacional, por ejemplo, al Tribunal Fiscal de la Nación, a quienes coexisten en el ámbito laboral, a las comisiones médicas en el ámbito de la Ley de Riesgo de Trabajo, entre otros muchos. Y en el orden provincial, y a nadie se le hubiera ocurrido tachar de inconstitucional, el Consejo de Empleo Doméstico, órgano dependiente de la Dirección de Inspección Laboral de Catamarca, y que son un órgano, es un órgano jurisdiccional en sede administrativa, y que son apelables ante la Cámara de Apelación en lo civil y comercial. Me voy a detener un punto porque parece comprenderse que la jurisdicción está efectivamente atada a lo judicial. Dice Linares que lo judicial es solo la especie de lo jurisdiccional, con el alcance que atribuimos al vocablo jurisdicción. Este instrumento técnico-social es constitucionalmente válido, siempre que sus decisiones sean precedidas de la debida defensa y sean pasibles de revisión por una instancia judicial lo suficientemente amplia. Casaña, a su vez, admite la posibilidad de que los órganos administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales, siempre que se respete el equilibrio que surge de la doctrina de la separación de poderes instrumental en nuestra Constitución. Pero más importante que la expresión doctrinaria de reconocidos juristas, más allá de las interpretaciones de especialistas en derecho minero, como puede ser Catalano, Figretti, Gordillo, lo importante es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la existencia y la posibilidad de, precisamente, la jurisdicción administrativa, con la única restricción que no sea justamente la autoridad administrativa quien cierre el paso a la revisión de los actos administrativos. Beatriz Cron, claramente, y que tiene una clara y expresa inclinación por la autoridad minera judicial, sin embargo, asevera: hemos visto que la Corte Suprema de Justicia no tacha de inconstitucional la norma que permite la intervención de autoridad administrativa en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, sino la que admite su exclusiva y definitiva intervención. Inclusive, señora presidenta, ya lo encuentro. El propio Roberto Dromi, que señala a la actividad administrativa como una cosa semejante a la jurisdicción. Él manifiesta que es semejante a la jurisdicción, desoyendo, por cierto, claramente lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, pero no puede menos que concluir que toda esta actividad
jurisdiccional de la administración tiene que terminar siendo la posibilidad de expresar los agravios en la justicia, que es realmente la que tiene la plena jurisdicción para determinar la controversia entre particulares o entre particulares y el Estado en determinados casos. Raro la posición de Dromi, porque seguramente que aquellos que han profundizado en el derecho administrativo saben que es el cultor de la teoría del acto inexistente. Acto aquel que ha creado derechos subjetivos y sin embargo podían ser revisados y anulados en sede administrativa. Menem lo hizo. Volviendo al texto constitucional, no establece que el conocimiento de la mencionada causa debe ser de primera y única instancia o de instancia originaria y exclusiva, como sí lo hace el artículo 204 de la Constitución Provincial, cuando en cabeza de la Corte de Justicia establece como competencia originaria para entender los contenciosos administrativos, que es la particularidad que quieren imponer y que en un reciente fallo de precisamente la Corte de Justicia de Catamarca, Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca contra DIL, la Dirección de Inspección Laboral, que tiene jurisdicción administrativa, que a nadie se le ocurrió establecerla como inconstitucional, dio la razón por la mayoría del doctor Figueroa Vicario, la doctora Vilma Molina y el doctor Chipitelli, con la disidencia del doctor Cáceres y la doctora Sexto de Leiva, vaya coincidencia, la existencia de la jurisdicción administrativa, con el límite que a partir del caso Ángel Estrada se le impuso a esta jurisdicción. Pero respecto a esto, y rápidamente, desde los inicios de la intervención de la Suprema Corte de Justicia para entender la jurisdicción administrativa, hubo fallos que han ido modificando en el tiempo, dándole el límite acotado hasta dónde o cuáles son las actividades jurisdiccionales para llegar a la justicia. En los primeros tiempos creían que habían resuelto todo a través del recurso extraordinario. Mire qué curioso. 1929, lo cito porque ya vamos a hablar de la cuestión administrativa y no enclavada solamente en el Poder Ejecutivo. En uno de los primeros casos en que la Corte de Justicia de la Nación se expide respecto a la jurisdicción no judicial, fue el caso del Comité Radical en 1929. La Corte admite que un órgano administrativo puede ejercer funciones judiciales. Se admite el ejercicio de funciones jurisdiccionales y surge de la Corte el criterio flexible para poder interponer el recurso extraordinario. En 1940, el caso Antonio Costes, se reitera los argumentos del caso Cogley, otro caso emblemático, sin embargo se agrega que el ejercicio de funciones judiciales es solo un matiz de la función administrativa. Así se dijo, el matiz de delegación de atribuciones judiciales puede existir en la ley impugnada, es complemento de la función administrativa que ella otorga al Departamento del Trabajo. Más adelante, en el caso Stewart y Ciali en 1945, sigue confirmando la Corte de Justicia la existencia de jurisdicción administrativa, diciendo el Poder Ejecutivo o los funcionarios administrativos pueden ser facultados por la ley para imponer sanciones de multa, siempre que se deje expedita la instancia judicial. Es decir, en todos los fallos se va contemplando la existencia de una jurisdicción administrativa. Pero probablemente uno de los leading case
o de los casos emblemáticos, para que nos entendamos todos, fue el llamado Fernández de Arias contra Poggio 1960, que empieza a marcar claramente el contorno de la restricción de la jurisdicción administrativa. Entiende el alto tribunal que es necesario admitir la existencia de jurisdicción administrativa, pero les impone una serie de recaudos para que su existencia resulte viable y compatible con la disposición de nuestro texto fundamental. Cabe recordar que en el considerando 3 expresa, el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos debe quedar sujeto a control judicial suficiente, a fin de impedir que aquellos que ejerzan un poder absolutamente discrecional sustraído a toda especie de revisión ulterior. Fallo 244 y 458. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por control judicial suficiente? Nos preguntamos. Nuestra Corte Suprema entiende control judicial suficiente, quiere decir A, reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recursos ante los jueces ordinarios. B, negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertido, con excepción de los supuestos que, existiendo opción legal, los interesados hubieran elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial. Fallo 205, 17, 245, 351 de la Suprema Corte. No quiero aburrirlo, pero desde su inicio hasta la actualidad ha sido claro, conteste la Corte Suprema de Justicia a la hora de establecer la existencia de la jurisdicción administrativa. Pero, como decía al inicio, hay infinidades de ejemplos de la existencia de la autoridad administrativa en materia minera. Ustedes saben que una de las más importantes, y ya vamos a ver también que así lo es, a través de un informe que se mencionó por ahí, lo único que no fueron muy certeros en la información. Digo que una de las provincias argentinas, y que no le va mal, adelanto que está por encima de muchos países, inclusive de Latinoamérica, me refiero a San Juan. Digo, ¿será que tiene una constitución distinta? Me tomé el trabajo y resulta que el artículo 210 de la Constitución de San Juan nos dice: la ley orgánica de tribunales determina la competencia, jurisdicción y funcionamiento de los demás organismos del Poder Judicial. Procede el recurso de revisión contra todas las sentencias definitivas dictadas por los jueces, etcétera, etcétera. Digo, bueno, veremos qué dice la ley orgánica del Poder Judicial de San Juan, ley 58-54 de aquella provincia. Corresponde a la Cámara de Apelación y Tribunales Inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas civiles, comerciales, criminales, laborales, que sean regidos por los códigos civil, comercial, de minería, penal y leyes laborales. ¿También es inconstitucional? Me parece que no, por todo lo antedicho, porque la competencia que se la otorga por ley. Pero alguien me dijo alguna vez, hace poco, nos importa Catamarca, la Argentina, y después vemos el mundo. Entonces, miren lo que pasa con la ley 4613. La ley 4613, y la dejo como adelante cuando hable respecto a esto que han vislumbrado, después se han dado cuenta, me parece que no corresponde mucho al tema, pero que han hablado del juez natural. Dice el artículo 1 de la ley 4613, transfórmese a partir del 1 de agosto de 1991 el actual juzgado de primera instancia en Minas del Poder Judicial de Catamarca, el juzgado de instrucción, al que corresponderá la tercera nominación, que tendrá la competencia y jurisdicción, deberes y atribuciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales y en los capítulos correspondientes de la ley 2337, orgánica. Para que quede claro, el que era el juzgado de Minas
le sacan la competencia y le otorgan la competencia y lo transforman en juzgado de primera instancia, perdón, en juzgado de instrucción de primera instancia y de tercera nominación en materia penal. Obviamente, se eliminó la competencia. ¿Qué dice el artículo 5? Las causas actualmente en trámite por ante el juzgado de Mina continuará su sustanciación por ante el nuevo juzgado electoral y de Mina a partir del 1 de agosto de 1999. Es decir, es lógico, quien no tiene mala competencia tendrá que pasar la causa a quien ejerce la competencia a partir de la transformación del juzgado. Pero bueno, alguno me dirá, son primos entre pares, es decir, dentro del Poder Judicial. Dentro de la misma organización. Ahora bien, muchos de los que han planteado algunas modificaciones, mejor dicho, algún reparo en cuanto a la traspaso de la actividad de autoridad y de otorgar los permisos de concesión, reparan también el traspaso de las causas pendientes. Por supuesto, basado en otro artículo de la Constitución, sobre el que ya vamos a hablar también. Y si nosotros tenemos un sistema judicial donde ha establecido, o se establece, o mantienen, que la constitucionalidad está dado porque es el juez el que debe otorgar estos permisos, porque es la facultad que emana del 203, la concesión de minas, sea cual sea la categoría, primera, segunda o tercera, tiene que estar concedida por la autoridad de aplicación o la autoridad que fije la ley. Y si esta ley es inconstitucional, tendrá que ser tachada como tal. Evidentemente no la conocen o claro, no tiene la participación que debe tener en la dinámica minera que todos tienen en la cabeza. Pero la ley 4.352 del año, perdón, no me quiero equivocar, 1986 deroga disposiciones del Código Minero y le transfiere la facultad para otorgar los permisos de concesión, explotación, conforme a lo establecido en la ley, a la Dirección de Minería de la provincia de Catamarca, que actualmente la tiene. Pero si aquello de la ley 4.613 parece un improperio, aplicarlo a la tarea, al traspaso de competencias, el artículo 32 de la ley que estoy mencionando, los permisos y concesiones en trámite deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley dentro de los 60 días de su vigencia. Ergo, o entonces, todo lo que se estaba tramitando en el juzgado de minas ha sido transferido a la autoridad administrativa respecto a la concesión y explotación de sustancias minerales de tercera categoría. No solo que no se tiene en cuenta, no solo que no se conoce, sino que además ya veremos cómo al citar una esplendorosa posibilidad de código minero, no lo tuvieron en cuenta esta ley. Y bueno, la cal, el mármol, el granito, el granizo, no tiene valor que el oro, la rodoracita, etcétera, etcétera, etcétera. Bonito. Bueno, sí, igual. Luego, sí, granizo dije, pero no sería de mayor. Es un problema de palabras, ¿no? Y justamente vamos a este tema. Sigamos con este tema.
llega a nuestras manos dos informes, uno por lo menos respecto a los postulados que estamos estableciendo. Uno de ellos es de el doctor Cerda, juez electoral, y de Minas. Ya hemos hablado respecto a lo que hace al 203. Nos dice, y precisamente cita el 116 de la Constitución Nacional, tal como se hizo, tal como quedó aclarado que hay organismos nacionales que tienen control jurisdiccional en algunas cuestiones. No nos dice nada acá de la autoridad administrativa nacional respecto al derecho minero. Tal vez porque sea la Secretaría de Minería de la Nación. Nos dice también que yo la verdad que no sé, nos aseveran, como decía al principio, del juez natural. Lo deja entrever. Es inconstitucional que en cualquier país del mundo, pues existe el principio del juez natural que en este artículo se vulnera. Me da vuelta por la cabeza, no me voy a referir a lo que yo pienso, porque por ahí estoy equivocado, me falta alguna precisión técnica. Pero me daba vuelta en la cabeza el tema del juez natural. En algún lado lo había visto el juez natural. Y creo que emana del artículo 18 de la Constitución de la Nación, que además es absolutamente conteste con el artículo 27 de la Constitución Provincial. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior del hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho. Y sigue. Entiendo que el principio liminar del juez natural, me parece, pero después voy a ver qué dice Gelli, es en la cuestión penal, a donde un derecho fundamental esencial de todo ser humano, que es la libertad, está en juego. Porque privación legítima de la libertad, y cuando se lo condena, privación legítima de la vida, que es el otro elemento esencial, no está previsto en nuestra legislación. Bueno, dice la doctora Gelli, reconocida tratadista del derecho constitucional, precisamente la garantía de juez imparcial tiene en el artículo 2 protecciones expresas: el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a no ser apartado de los jueces designados por ley anterior al hecho que motiva la causa. Es lo que se denomina la garantía de juez natural y que tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de la persona. La garantía deriva del alcance del concepto de imparcialidad asegurada a las leyes. Continúa estableciendo que
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el artículo 18, exige la observancia de las formas sustanciales de juicio relativa a la acusación, defensa, prueba y tenencia pronunciada por los jueces naturales, creando en este sentido constitución el principio de bilateralidad sobre la base. El legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal. Pero luego, la misma tratadista se refiere, por si las dudas queremos, por analogía, aplicarlo a las otras materias del derecho, nos transfiere y nos remite nuevamente a la causa Fernando Arias. En este mismo capítulo, la norma le impide el ejercicio de funciones judiciales conocer en causas pendientes o restablecer fenecidas en virtud de esta disposición, ante artículo 95 de la Constitución Histórica. Se llegó a plantear la inconstitucionalidad de la llamada jurisdicción administrativa, cuestión resuelta por la Corte Suprema en el caso Fernando Arias 483. En esta sentencia se admite la constitucionalidad de la jurisdicción administrativa aplicada a la controversia entre particulares, por si alguno tiene la tendencia a querer transmitir al resto de las materias lo que es el juez natural previsto en el artículo 18 de la Constitución de la Nación y el 27 de la provincia. Después nos dice el informe, y esto es por lo menos inaceptable, que en un informe se le dé certeza a lo que no es cierto. Los países vecinos como Chile y Perú, que nos llevan 100 años de minería de ventaja, será su criterio, representaba una inversión minera similar al actual sistema judicial, representando esto mayor inversión minera de América del Sur, adoptan la autoridad minera judicial. Miren, es cierto, Chile, por un imperativo constitucional, donde está claramente establecido que el control de la minería es absolutamente judicial, no es el caso de Perú. No es el caso de Perú. Y creo, señora presidenta, que tratándose de un tema de la relevancia como el que estamos tratando, no se puede ser tan ligero a la hora de querer expresar o sostener una posición. Según la Ley General de Minería, la estructura jurídica legal de los órganos jurisdiccionales administrativos mineros es la siguiente. En Perú estoy diciendo. Norma general, la jurisdicción administrativa en asunto minero corresponde al Poder Ejecutivo, el Consejo de Minería, a la Dirección General de Minería, Dirección de Fiscalización Minera, a los órganos regionales de minería y al Registro Público de Minería por decreto supremo. Esta es la autoridad minera del Perú. ¿Cómo se puede ser tan liviano en un informe? ¿O habrán pensado que no lo íbamos a ver? El 80% de los territorios mineros del mundo, tienen autoridad administrativa. Y la seguridad jurídica no está atado a si es judicial o administrativa. De ninguna manera está atado a eso. Está atado cuando se cumplen sistemáticamente con formas que hacen atractivo la posibilidad de que quieran establecerse en un territorio determinado. Segundo punto, en este informe, o otro de los puntos. En los meses de marzo, todos los años se realiza en Toronto, Canadá, la feria minera más importante a nivel mundial, en la cual Catamarca participa en forma permanente y en aquel
No fue nunca, según lo que nos dijo en la reunión. Previo a este encuentro mundial, el Instituto Fraser de Canadá, hago un paréntesis. Canadá, que es una monarquía democrática, también tiene autoridad administrativa. Pero no importa eso. Da a conocer los resultados de las encuestas anuales realizadas. Acabo de mencionar que el Instituto Fraser es un prestigioso centro independiente de investigación política. Para proteger la independencia de sus decisiones no acepta donaciones, me parece bárbaro. En sus informes anuales indica y sugiere su asociado. En el año 2019, lo reflejamos en nuestros medios provinciales nacionales, y después de consultar 2.600 empresarios, se consignó, nuestra provincia de Catamarca lideró a nivel nacional las expectativas para la inversión minera. Miren, ustedes saben que vi el informe Fraser, tiene 80 páginas en inglés. Escúcheme. Lo estoy escuchando a viva voz. Lo que pasa cuando lee rápido. Ah, el tiempo, diputado. Perdón, diputados, no dialoguen. Bien, decía que revisé el informe Fraser, que está en inglés, por supuesto. Y yo soy bilingüe, hablo español y estupideces, así que tuve que meterle un traductor a todo lo escrito. Catamarca solo aparece en el informe Fraser en las tablas que emite el propio informe Fraser. 2019. Catamarca está en el número 44 respecto al índice de atractivo de inversión. Está en el orden 44 sobre 76. San Juan, que ya sabemos tiene autoridad administrativa, ¿no? Está en el número 21 de 76. Y en el último quinquenio ha mantenido su posición en 4 de los últimos 5 años. Perú, que lo nombró como existente de un sistema judicial que no lo es, Perú está en el número 24 de 76, más abajo que San Juan, pero más arriba de Catamarca. Respecto al índice de potencial mineral de mejores prácticas, Catamarca se mantiene en el mismo lugar, 44 de 76, cae San Juan, pero sigue siendo la primera de 24 de 76. Y Perú, en este rubro, está en el lugar 12 de 76. ¿Sabe quién está por arriba de nosotros? La Guyana. La Guyana no tiene medio de comunicación. Se la debe conocer a muchos por la Isla del Diablo que tuvo en Canao Papillón, pero nada más que por eso está mejor ubicada que nosotros. Ahora, miren qué curioso. En el índice de percepción de políticas, y las políticas públicas no las determina el Poder Judicial, las determina el Ejecutivo. Es donde avanza Catamarca. De 44 pasó al lugar 41.
y se retrasa San Juan, aunque sigue primero en el contexto nacional, de 21 pasa a 27. Ahora lo que nos importa. La estructura legal, el sistema legal, el soporte jurídico también está en el informe Fraser. Legal System, dice ahí, sistema legal, debe ser en castellano. El ranking normal de Catamarca, que es el 44-41, pasa a 46 de 76. Algo pasó. Parece que judicialmente algo pasó. Ahora, debo establecer también, a criterio de quien habla, por dónde corre la seguridad jurídica. Y vuelvo a repetir, no corre por la posición o no que tenga, o como esté ubicado el Poder Judicial. La seguridad jurídica tiene que ver con un Estado que le otorgue a los inversores garantía de continuidad en forma sostenida. Mire, a partir del año 93, permítanme que lo diga, comenzó el desguace de la minería de Catamarca. Se entregaron a las disposiciones nacionales, modificaron la ley de regalías para poder asumir la adhesión a la ley nacional. De la propuesta del 2%, del 10% de la ley provincial de aquellos tiempos, bajaron al 3% para llegar al 1,5%. Todos lo sabemos esto, ¿no? No hace falta que nos pongamos a desilvanar la ley de inversiones mineras. Pero precisamente pese a este desguace, y pese a que el gobierno de Lucía Corpazzi podría haber tenido la posibilidad de modificar las leyes, no se realizó. No se realizó porque cambiar las reglas de juego significa poner en duda a los inversores las posibilidades de participar en las inversiones mineras. Además, por supuesto, que alguna posición que se hubiera querido poner en este sentido iba a contar con la férrea oposición de la oposición, que en tiempo de oficialismo levantaban las dos manos para desguazar la minería de Catamarca. Pese a todo esto, con estas leyes, y seguramente algún colega podrá desarrollarlo con mayor solvencia, en el año 2017, sin salir del amparo de la ley, por esto de la seguridad jurídica, Catamarca pudo celebrar la renovación de un convenio con lo que era FMC para el litio, con un acuerdo favorable para Catamarca, sin vulnerar las leyes, porque esto es lo que da seguridad jurídica. Pero además, con el esfuerzo ingente que hizo el gobierno de Catamarca hasta el año 2019 y el que viene haciendo en medio de la pandemia este gobierno, en el colmo de la afrenta, dice, espero que quiero ser, ¿cómo dicen los medios de comunicación? SIC.
Es mi obligación de hacer conocer a los señores diputados que el suscripto participó, yo no lo hubiera dicho esto, la verdad, no lo hubiera dicho. Participó activamente entre los años 2018 y 2019 como presidente del Consejo Asesor Minero de la provincia, en la redacción de un anteproyecto de Código de Procedimientos Mineros a pedido de la entonces señora gobernadora Lucía Corpazzi. Es cierto, se estaba esperando una producción legislativa que pusiera, ordenara a la realidad de la dinámica de los tiempos actuales a la minería de Catamarca. Y en el medio en que cambiaba el gobierno, por el mismo signo, por supuesto, pero con otro gobernador, ahí presentaron esta versión de modificación del código, que es un mamarracho jurídico, es una afrenta inclusive a la técnica parlamentaria. Pregunta por ahí que le hubiera gustado saber cuál fue la suerte de dicho anteproyecto. Miren, seguramente si hubiera llegado a la Cámara, hubiera tenido un despacho, pero un despacho aéreo, para que salga volando por la ventana. Mire, presidenta, ¿qué anda mal de la garganta? Mire, presidenta, ese código, que por supuesto estoy seguro que la nostalgia de alguien que se quedó guardado en el año 1995, que es donde empiezan a producirse las modificaciones del Código de Minería de la Nación. Los artículos propuestos en ese código: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 124 remiten a artículos del Código de Minería que estaban derogados. Esta es la maravilla. Pero no termina ahí, no. El artículo 75 remite a un artículo también derogado de la ley de fondo y consigna un registro de patrimonio minero que no existe. El capítulo 2, artículo 91 a 110, regula la sustancia de tercera categoría. Por eso digo que la ley que manifesté respecto al cambio de autoridad de las de tercera categoría no la conocían. Porque regula la sustancia de tercera categoría, que estaría bien, pero tengo que aplicar un sentido común para decir ley posterior anula la anterior, porque no la derogan a la ley provincial. Esto es brillante, fabuloso. A partir del artículo 131, 143 se prevé el remate de minas. Esta figura fue derogada en el año 1995. Y además se menciona a la ley 10.273. Googleenla, como dicen los muchachos. No está vigente. Y además se establece que los fondos obtenidos deben ser transferidos al Banco de Catamarca. ¿A dónde viven? Esta es la versión del Código de Minería, entre muchas otras más. Si quieren podemos hablar. Este era el Código de Minería que habían ofrecido entre bombo y platillo para el gobierno de la provincia. Miren, llegó el diputado. Mire, presidenta, hay cosas curiosas en este proceder de forma
pseudo constitucionalista. Otro de los temas que se plantea es la cuestión de otorgarle la preferencia frente a vacantes o abandono de minas a la empresa Camiem. La verdad que no encuentro cuál es el fundamento para que le resulte tan extraordinario, tratándose de una empresa que trabaja en beneficio de los catamarqueños con el producto de lo obtenido. O sea, digamos, tiene más beneficio para Catamarca que las empresas privadas. Lo único que se le hace es otorgarle una preferencia en la vacancia, producida la vacancia. Me van a decir, no, pero paren que el artículo 60 del Código Minero me habla del primer descubridor. No, si la mina ya está descubierta. La dejó vacante o la abandonaron. No es que hay un descubrimiento. Lo que pasa es que me quieren aplicar seguramente esta versión pretoriana del juez de mina que hace aparecer el desistimiento con la posibilidad de borrarla de catastro. Mira, no se equivoque. Sigue siendo... Disculpe, diputado, le quedan 7 minutos de su ya tiempo. Lo estoy viendo, sí, gracias. Gracias, presidente. Espero que tenga la misma rigidez reglamentaria con el resto. Digo que el criterio liminar de primero en el tiempo, primero al derecho, que es lo que me está expresando acá con los modismos el diputado Monti, efectivamente se cumple, porque no se altera la prioridad del descubridor, se mantiene la prioridad del descubridor. Pero, ante la duda, miren esto. El fallo es, hoy me toca todo a mí, Gaverovich hermano contra la provincia de Santa Cruz. ¿Qué es lo que ocurrió? La empresa Gaverovich descubre un yacimiento de vertilina sobre una zona reservada, establecida por ley 20379. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz revoca el rechazo de la concesión de la autoridad administrativa de Santa Cruz, por las dudas, revoca el rechazo de la concesión basado en la reserva. O sea, vulnera el artículo 60, que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Sin embargo, la Corte Suprema le da la razón a la autoridad minera a favor de la reserva, basándose que el Congreso Nacional tiene facultad de realizar esa reserva por la Constitución. Y la reserva es favorecer la explotación geológica minera estatal, proteger la explotación nuclear de dicha área, dar tiempo para negociar contratos de explotación o exploración. Como fundamento de lo que es una reserva de un sector minero. Entonces, si ese principio liminar del derecho minero que atraviesa todo el mundo, cuando está en juego el interés público, es posible, tal como hizo la Corte Suprema de Justicia, dejarlo sin efecto. ¿Cuánto más cuando, sin vulnerarse el espíritu de la ley, se prioriza una empresa con claros réditos y beneficios para la provincia de Catamarca, más allá de las opiniones subjetivas que puedan tener, porque por supuesto también eso hay. Bien, para terminar, señora presidenta, la verdad que me llama
mucho la atención. Podría expresar sobre otro punto, pero el tiempo es tirano. Me llama mucho la atención este esfuerzo de pretendida constitucionalidad para evitar una modificación que creemos que es trascendente, verdaderamente trascendente. Pero les voy a contar algo para terminar. Que a lo mejor por ahí encontramos algún sentido a todo esto. Yo hablé de el juez natural vinculado a, por supuesto, la materia penal, porque había dos cuestiones esenciales, o una cuestión esencial realmente que estaba en juego, que es nada más y nada menos que la libertad. Pero hay otros derechos personalísimos que conviven con el individuo, con el hombre género, el estado civil, el domicilio. Y ustedes saben que eso que crean derechos absolutamente reglados están dentro de la esfera administrativa. No te casa un juez de familia, te casa el director del registro civil. Y vaya si crea derechos. La sociedad conyugal, nace el patrimonio matrimonial, ahora hay convenciones matrimoniales que se tienen en cuenta. ¿Será que no controversial? En ese momento. Le preguntemos a los cónyuges 10 años después. Pero bueno, digamos, hoy yo me levanto moralmente amplio, lo que me negué durante mucho tiempo. Voy por el registro civil, pido la partida de nacimiento de quien sé que mi hijo nunca lo reconocí, y lo reconozco. No necesita intervención judicial. Si te van a impugnar la paternidad, ya es otra cosa. El divorcio, ya es otra cosa. El primero te lo regalan, después lo tenés que pagar. Entonces, yo recuerdo, y con esto termino, porque por ahí encontramos un paralelismo, recuerdo en aquellos momentos en que estaban por modificar, o que se modificó finalmente el Código Civil y Comercial de la Nación, que se había pensado cuando el divorcio era no controversial, cuando no había nada para dividir, o si lo había, se seguía por otro carril, se pensó, alguien tuvo el disparate de pensar de que fuera nada más que una inscripción administrativa. Ustedes saben el despiole que se armó, ¿no? Si no lo saben. Bueno, toda la corporación legal se levantó, claro. Hoy por hoy te regulan 25 lucas por un divorcio. Entonces no lo vamos a dejar en manos de la jurisdicción administrativa. Por supuesto. El divorcio, por más que sea consensuado entre dos partes, tiene que pasar por los carriles de la justicia. Transformar la autoridad administrativa, digo, tal vez, y repito, digo solo tal vez, transformar la autoridad administrativa minera significa, diría, que en sede administrativa no se necesita patrocinio legal. La administración es informal. Y se trata de un procedimiento, no de un proceso. Yo me presento, pido un permiso. Después puede que haya un recurso que se plantee y que vaya a la justicia. Pero todo el procedimiento de pedido de exploración, cateo, investigación, no necesita patrocinio legal. Que sí lo necesita estando la autoridad minera en cabeza del Poder Judicial. Digo para que este tema
se cierre. Y por último, y esta vez en serio, señora presidenta, decía que era mixto el sistema que se ofrece, y es mixto porque a partir de la nueva autoridad minera, con la jurisdicción administrativa que ha acordado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que existe, con la comparación hecha con todos los andamiajes constitucionales, tanto de San Juan como de Nacional. Redondee, diputado. Sí, señora presidenta. Decía, se establece un sistema, un recurso incidental de revisión que se sustancia, no es un premio consuelo, como dice algún integrante de algún cuerpo colegiado de justicia de la provincia. ¿Y saben cuál es la diferencia? Y en esto mejoramos a San Juan. Porque las apelaciones, los recursos administrativos o los contenciosos administrativos, la alzada, no se sustancia. ¿Qué significa esto para que nos entendamos? No se abre a prueba, excepto que te lo concedan libre, que nunca ocurre. Se manifiestan agravios en este sistema que acompaña este proyecto que sostenemos y que por estas razones voy a solicitar que se acompañe afirmativamente. No planteamos una autoridad administrativa exclusiva. Planteamos un sistema mixto, pero que sea el gobierno a través de la autoridad que se implanta quien determine la política pública, porque además, señora Presidente, es precisamente y justamente por lo que dicen, la movilidad que existe o la periodicidad que existe en los gobiernos, la que establecen el vínculo con la sociedad, que votan por un proyecto político. Y el proyecto político de este gobierno, que se sostiene del año 2011, es que la minería debe ser sustentable, se tiene que desarrollar en favor de todos los ciudadanos de Catamarca, y no por las especulaciones de consorcios legales que solamente tienen como fin último defender sus propios intereses y los intereses de particulares muy chicos respecto al resto del pueblo de Catamarca. Muchas gracias, señora presidenta.